Buenos días para todos, bienvenidos a este taller que se va a realizar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Cindy Gómez, soy psicóloga en formación del área de bienestar. Pues les damos la bienvenida, muchas gracias por el tiempo y por el espacio que han destinado para estar aquí. Con el permiso de ustedes vamos a dar inicio a la grabación de este taller. Cualquier inquietud, pregunta que tengan, quieran hacer partícipes de este taller, por favor pues no duden en levantar la manito, en escribir en el chat o en activar su micrófono para que pues de esta manera nuestro taller se haga un poco más dinámico. Voy de pronto a apagar la cámara por un momento, de pronto hay interferencia en el internet, entonces para que esto no ocurra. Quiero iniciar preguntándoles, ¿ustedes o alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre la procrastinación? Disculpe, buenos días. He escuchado algo como la tendencia a dejar las cosas aplazadas, a no asumirlas con prontitud y dejarse llevar por la pereza. Ok, ¿de pronto alguien más? Sí, señor. Gracias, Andrés. ¿No? Bueno, entonces, como lo decía nuestro compañero Andrés, la procrastinación tiene que ver mucho con esto, con este tema que nos refiere. Según la RAE, la Real Academia Española, nos ha de decir o de definir esta palabra de procrastinar como la acción de diferir o aplazar algo. Entonces, en este sentido, digamos que la procrastinación consiste en aplazar el cumplimiento de una responsabilidad, de una tarea, bien sea de una obligación, el desarrollo de una acción o de situaciones determinadas que deben atenderse de manera inmediata, ¿verdad? Esto, digamos que sustituyéndolas por otras situaciones que de pronto no son tan relevantes, pero que a, a la persona le genera o les agradable. Y pues que por tanto, con esta actitud, cuando esta actitud de procrastinación o de aplazamiento se vuelve habitual, digamos que se convierte en un trastorno del comportamiento que sí o sí puede llegar a requerir de alguna atención psicológica. Por otra parte, digamos que las personas procrastinan sus tareas en distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de un niño, la procrastinación se puede dar cuando él de pronto decide quedarse viendo televisión, de pronto viendo la tablet, el computador, una serie en su televisor, en vez de realizar o de finalizar la tarea del colegio, que digamos que es como la labor o el deber o la responsabilidad más inmediato que tienen los niños y que esta pues debe ser entregada al día siguiente. Entonces, en ese sentido se da la procrastinación, que decide jugar con sus juguetes y demás y no realiza esta tarea. Y en el caso de los adultos, digamos que se genera la procrastinación cuando la persona asume alguna otra actividad que le genere placer. Entonces, por lo general, una actitud de procrastinación de un adulto se da cuando, por ejemplo, decide aplazar una cita al médico porque de pronto le genera miedo ir al médico o ansiedad, cuando decide no iniciar sus estudios de pregrado, cuando no formaliza una relación, bueno, entre muchos otros ejemplos que tenemos de procrastinación y pues de esta manera por eso se da como de distintas maneras. Y como tal, digamos que la clave de la procrastinación está dada por el reemplazo de una actividad que requiere sí o sí de gran atención y que se reemplaza por otra que resulta, pues, como lo decía anteriormente, más placentera, eh, pero pues que esta actividad por la cual se reemplaza realmente posee una menor importancia, aunque para la persona sea más agradable. En este sentido, entonces, entendemos que la procrastinación va a ser el reemplazo de una actividad
que genera de pronto menos satisfacción. ¿Por qué procrastinamos? Bueno, digamos que dado que el término por lo general se asocia a la sensación de ansiedad generada ante una tarea pendiente por finalizar, digamos que se concibe este acto de posponer estas tareas o estas responsabilidades como algo abrumador, también como algo desafiante, un poco inquietante quizás, también un poco peligroso, difícil, puede resultar también tedioso y aburrido. Y que por lo tanto se convierte en algo estresante dado que la persona tiende a buscar autojustificaciones para su comportamiento, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aunque somos conscientes de que quizás estamos haciendo las cosas mal, de que quizás no es lo correcto al realizar esta conducta o al tener esta conducta de procrastinación, de aplazamiento o como deseen de pronto llamarlo, genera sí en nosotros un estado de nerviosismo, quizás una sensación de culpabilidad, eh, sensaciones de que no somos capaces de parar y dar comienzo a lo que realmente resulta importante. Esto sucede también porque de pronto nuestros neurotransmisores y para este caso la dopamina, que son sustancias que se encuentran en nuestro cerebro, modifica las neuronas, ¿verdad? Haciéndonos perder el control y en función de esto, digamos que cada persona tiene un motivo diferente tras la conducta de la procrastinación. Quizás alguno de ustedes o la gran mayoría han experimentado entonces este tipo de procrastinación y no conocíamos el término, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que es extremadamente perfeccionista puede no dar comienzo a una tarea por miedo, porque de pronto no puede finalizarla con la perfección que realmente le gustaría a esta persona dar a su tarea, y entonces su cerebro realmente pues le engaña, quizás haciéndole creer y pensar que no es el momento para hacerla y que si la realizaría de inmediato pues su resultado no sería perfecto. En otras ocasiones podemos quizás también procrastinar porque nos encontramos con tareas que son extremadamente, resultan extremadamente complejas y realmente no sabemos ni cómo ni dónde, por dónde dar comienzo a ella. Entonces, no nos sentimos de pronto preparados, nos resulta inabordables, ¿verdad? Y resulta pues ser la mejor opción aplazarla para otra ocasión. O simplemente otra de las razones por las cuales procrastinamos es porque simplemente es un resultado, como le decía Andrés anteriormente, es el resultado de la pereza. Y pues que también resulta ser un problema de autorregulación y de organización del tiempo. Pues digamos que quien procrastina o pospone una tarea, una responsabilidad, está presentando una realidad o una conducta evasiva. También podemos decir que esta conducta o los factores que determinan este tipo de conductas no están relacionados solamente con la falta de optimización del tiempo, que sería como uno de los fundamentos o de los factores que principalmente pensaríamos es, digamos, el, el, el que se tiene en cuenta, sino también como la ansiedad, el perfeccionismo, como lo hablaba anteriormente, quizás unas autolimitaciones que nos ponemos de creer que no somos capaces de realizar, de llevar a cabo pues dicha acción o dicha tarea, también por el poco control de emociones, ¿sí? Pues dado que de pronto presentamos una baja tolerancia a la frustración. La pereza o la falta de energía, como anteriormente lo decíamos, también la baja autoestima que de pronto está muy relacionada con las autolimitaciones, en donde obviamente creemos que todo lo que nos proponemos no vamos a poder o realizarlo o llevarlo a cabo. La indecisión también es un factor preponderante a la hora de tener esa conducta de procrastinación
el miedo a enfrentarnos a las tareas o las responsabilidades, y en últimas, la organización del tiempo. La procrastinación, digamos que es un fenómeno o un círculo vicioso que digamos que está afectando a un poco más del 20% de la población a nivel mundial. Quizás hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud. He visto aquí algunos comentarios que han realizado. Quizás alguien quiera aportar algo más. Cindy, sí, por acá nos dicen pues algunos estudiosos que sí les pasa con frecuencia. Yo les mencionaba que de pronto el término procrastinar, cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, es relativamente, o de pronto no es nuevo, pero hasta hace poco es que se viene usando. Uno por lo general habla de postergar, posponer, pero yo les decía que básicamente procrastinar viene siendo como ese término técnico a postergar las cosas. Y cuando nosotros entramos a revisar todo esto, nos damos cuenta que pues todos en algún momento o en muchos momentos tal vez, por cualquier cantidad de razones como las que tú mencionaste, tendemos a postergar algunas situaciones. A veces, por ejemplo, con el tema de los estudios, ¿cierto? Aquí pues todos están haciendo su proceso académico y a veces pasa que uno, si llegó del trabajo tarde, llegó cansado, tuvo un día pesado, pues dice, ay no, hoy conectarme 2 horas, 3 horas a revisar material, hacer trabajos y demás, y es decir, no, mejor lo dejo para mañana, que esté como más relajado, mejor, y empezamos ahí, ¿cierto?, a postergar. De pronto sí hay momentos o hay circunstancias en las que de verdad tenemos la energía muy baja, o sea, nos sentimos súper agotados, súper cansados y decimos, no, definitivamente voy a postergar esto, mañana me comprometo, mañana saco ratico o mañana hago el doble de tiempo por lo que no hice hoy. Pero entonces ahí lo que tú mencionabas, el tiempo juega un papel fundamental porque hay cosas que desafortunadamente no podemos postergar o no podemos postergar por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, con las actividades académicas, ¿cierto? Tenemos un calendario. Tenemos que cumplir con unas actividades en un cronograma y si yo me coloco a postergar todo, a dejar todo para última hora porque digo, no, pues yo tengo 15 días para presentar ese trabajo, entonces yo voy a dedicarme a otra cosa y después empiezo a adelantar esto y vamos a ver que se nos pasó el tiempo y estamos a 2 o 3 días de la entrega y estamos crudos porque tenemos 4 o 5 trabajos para entregar y no hemos adelantado, entonces tras noche, entonces viene lo que yo les mencionaba ahorita, ya empezamos a trabajar bajo presión, con altos niveles de estrés. Hay personas que consideran que rinden mejor bajo presión, hay personas que prefieren dejar todo para último momento porque consideran que les va mejor o que rinden mejor. Pues son formas de trabajar, ¿verdad? Pero entonces ahí es también como cada quien está gestionando el tiempo, como cada quien está gestionando esos altos niveles de presión. Hay personas que les fluye muy bien, hay personas que se vuelven un 8 completamente cuando están ante situaciones de mucha tensión. Entonces es importante nosotros también poder identificar ante qué cosas o ante qué situaciones tendemos a posponer, ¿cierto? Cuáles situaciones generan que posterguemos con frecuencia y por qué actividades las estamos reemplazando. Entonces también la invitación es a que en este espacio cada uno trate de hacer como el ejercicio, como hacer esa autoevaluación de identificar, bueno, ante qué situaciones estoy postergando o cuáles cosas tiendo a postergarlas con frecuencia y empezar a encontrar ese por qué, la razón del por qué estamos haciendo o llevando a cabo esta conducta. Por acá nos dice Brien, que bueno, le pasa muy seguido. Laura nos dice que es muy perfeccionista, por tal motivo se estresa al no tener tanto tiempo como quisiera para realizar ciertas actividades. Muy bien, de pronto alguien más que nos quiera compartir su experiencia en torno a este tema. Pueden prender micrófonos, no se sientan tímidos. Sí, igual recuerden que estos espacios, la idea es construirlos entre todos, entonces es importante también poder
contar con la participación de ustedes, poder conocer las percepciones y los puntos de vista de cada uno con respecto a la temática que estamos trabajando. Entonces los invitamos a participar, bien sea a través del chat o activar el micrófono. Gracias, buenos días. Bueno, Sí, me pasa muy seguido esa situación. No sé, también tengo una situación de salud muy particular, entonces no sé, a veces como que me siento en eso, me empieza a doler y entonces buscas más bien como el espacio de, bueno, espere, reposo un ratico y vuelvo y retomo. Y aplazo así diversas situaciones, de pronto de la casa, así mismo también las académicas. así es. Sí, digamos que son múltiples los factores que intervienen a la hora de la procrastinación y como lo mencionaba Cristina, digamos que es un término que no conocíamos y por lo general tendemos a buscar lo que les decía anteriormente, alguna otra actividad que de pronto nos resulta placentera o que de pronto realmente sí o sí nos va a generar una distracción diferente, nos va de pronto a relajar, nos va de pronto a distraer de otra manera y pues tendemos muchas veces por no dar cumplimiento a esas tareas. Bueno, Sí, perdón, sí, yo creo que aquí hay algo, y creo que aquí nos pasa a todos, levanto la mano, el tema de las redes sociales del teléfono, sí, los ¿cierto? distractores. Eh, sí, los distractores que creo que eso lo vas a mencionar, o ya lo mencionas, lo vas a mencionar ahorita. Lo mencionaré. Eh, Nosotros, si nos damos cuenta o si tratáramos de hacer un cálculo de cuánto tiempo, por ejemplo, estamos destinando a nuestras redes sociales, a mirar el celular, como de pronto a ver series, a ver otro tipo de contenidos o demás, y nos hacemos como el cálculo diario o semanal del tiempo que estamos destinando a eso, nos daríamos cuenta que pues es mucho tiempo que sí, obviamente esos espacios de pronto hacen falta, pero a veces de pronto destinamos más tiempo de la cuenta a esas actividades que podemos porque resultan más placenteras de pronto que otras. Entonces digo, no, voy a leer un libro, pero uy, prendí la televisión, ¿cierto? Entonces digo, fue madre, bueno, ya que la serie está muy buena, mejor leo mañana. Entonces empezamos de pronto a destinar o a desplazar cierto tiempo que podemos emplear en actividades un poco más productivas para nosotros, empezamos a destinarlo a este tipo de actividades como ver novelas, ver series, redes sociales, que nos restan tiempo y que de pronto no son tan productivas. Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, pues de pronto nos resulta un poco más placentero ver una película, de pronto nos resulta un poco más placentero ver redes sociales un rato, ver videos de esos que uno encuentra por ahí en redes que son hasta chistosos. Entonces uno dice, no, pero ¿para qué? Esto es como más divertido, después leo. Entonces eso también genera que como tener esos hábitos o esos buenos hábitos sea un poco más difícil de implementar porque nuestra atención está más encaminada o está más enfocada a este otro tipo de actividades que de pronto no son productivas, pero que nos resultan más satisfactorias. No, y también digamos que pasa, o no sé si les ha pasado que va uno a tomar la tarea o a iniciar y resulta que o nos llamó alguien, nos llamó el jefe, nos llamó un familiar, nos entró un mensaje, bueno, X o Y razón, y pues como que se nos va el hilo de lo que realmente íbamos a hacer porque eso nos distrajo. Entonces, es importante que a la hora de realizar la tarea, pues como que tengamos pendiente o presente eso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar un poco de los tipos de procrastinadores, el tipo de personas procrastinadoras, perdón. Cristina ya mencionaba uno, se me adelantó un poquito, que el cual pues va a hablar sobre el trabajo bajo presión. Es el tipo de procrastinador arousal. Digamos que este tipo de persona trata o recibe un alto grado de refuerzo positivo al realizar alguna tarea en muy poco tiempo, para la que, digamos, ha dispuesto algún tiempo largo o prolongado. Y esa sensación, digamos que desafío, eh, perdón,
esa sensación de desafío ante la situación o ante la realización de la tarea, de pronto le genera un alto riesgo de fracaso. Ese pequeño tiempo le suministra como la estimulación que necesita. Y es típico de esta clase de procrastinador decir, voy a posponer esta tarea de momento o un momento más, pues dado que trabajo mucho mejor bajo presión. Por eso decía que Cristina se me adelantó un poco. Está el procrastinador evitativo. Primordialmente, este tipo de persona trata de no enfrentarse a la tarea o a la responsabilidad y digamos que la motivación está a evitarlas está de varias maneras. Digamos que por un lado, hay algunas tareas que por la aversión que le genera de manera personal son evitadas y otras digamos que son pospuestas por muchísimo tiempo por el miedo a fracasar en el intento de llevarlas a cabo, ¿verdad? Ellas de pronto esconden un poco de miedo a enfrentarse a sus propias limitaciones, lo que hablábamos anteriormente, que se ponen unas autolimitaciones y este tipo de personas pues el evitativo está como muy encaminado a este tipo de conductas. Encontramos también el procrastinador decisional, que se caracteriza porque lo que procrastina o lo que aplaza es la toma de una decisión determinada. También encontramos el procrastinador pasivo o tradicional, que se caracteriza fundamentalmente porque se paraliza o se estanca por la decisión o la indecisión de actuar y dar por culminada algunas actividades, las tareas, en el tiempo que se estableció. Entonces, también encontramos el procrastinador activo, que se trata pues de una persona que se beneficia del aplazamiento, digamos que lo que experimenta la presión del tiempo y terminar con éxito lo propuesto. Digamos que ese es como el tipo de procrastinadores que encontramos. ¿Ustedes de pronto se caracterizan por alguno de estos? Yo creo que la gran mayoría nos caracterizamos por el primer tipo de procrastinadores. ¿Qué dicen ustedes? Hay una pregunta. Claro que sí, Paula. Qué pena. Es que no entendí el activo. Bueno, el activo es el último, ¿verdad? Entonces, digamos que se trata de una persona que se beneficia del aplazamiento, digamos que pues que lo que requiere para experimentar este tipo de presión, este tipo de postergación es la presión del tiempo para terminar con éxito lo propuesto. Digamos que está como muy encaminado también al primero, que generan o están con base en el trabajo bajo presión, porque dice que para experimentar este tipo de aplazamiento necesita de la presión del tiempo para terminar algo con éxito. Entonces, sí está muy relacionado al primer tipo de procrastinador. Bueno, por aquí Andrés nos dice que sí, señora. Laura dice que es una procrastinadora evitativa. Brien Sánchez, evitativo. Bueno, miren, entonces estamos enfrentados ante varios tipos de procrastinadores. Y bueno, digamos que esto pues es inherente, como decíamos anteriormente, como a nuestro diario vivir. Bueno, de pronto, ¿qué consecuencias tenemos al procrastinar? Bueno, ¿alguien está escribiendo? Bueno, básicamente el procrastinador, digamos que se ve afectado en su estado de ánimo por su conducta, es decir, por la procrastinación. Dado que el posponer la tarea ha de suponer una gratificación inmediata. En el momento se va a sentir bien, se va a sentir aliviado, se va a sentir en paz, en calma, en tranquilidad, pero que digamos que esta paz, esta tranquilidad o esta gratificación a desaparecer fácilmente si se tiene de pronto un estado de ánimo negativo, es decir, si nos sentimos como muy cansados,
nos sentimos airados y demás, y por lo que a largo plazo han de aparecer múltiples sentimientos, ¿verdad? Sentimientos como de arrepentimiento, que es como el sentimiento más grande que experimentan los procrastinadores. Y este tipo de sentimientos, que por lo general tienden a ser negativos, los referimos hacia nuestras metas educativas, académicas, de pronto a las interacciones con los amigos y familiares, hacia nuestra salud, pues porque vemos afectada entonces por parte de la ansiedad, del miedo, del nerviosismo, en nuestro bienestar físico, en los aspectos financieros, pues dada la postergación, a la vida amorosa o sentimental, a la planificación de la carrera a la cual estemos estudiando o vayamos a estudiar, en el desarrollo personal, espiritual, bueno, en varios ámbitos de nuestra vida realmente tiene consecuencias negativas cuando esta conducta se vuelve un hábito, ¿verdad? Y entonces, por lo general, digamos que el procrastinador empieza a sentirse tan mal consigo mismo que, como lo decía, aparecen por lo general sentimientos negativos como la culpabilidad, dada con la ansiedad, con mucha frustración por no llevar a cabo pues aquellas acciones o aquellas tareas, por no dar el cumplimiento o la finalización con las responsabilidades, sentimientos de culpa, sensación de falta de voluntad, se ve afectada pues nuestra autoestima, como anteriormente lo mencionaba, y por finalmente digamos que termina por incorporarse un sentimiento de fracaso, que poco a poco realmente desmejora sí o sí nuestra confianza y la autoestima. Entonces, de pronto, ¿alguno de ustedes ha experimentado alguno de estos sentimientos a la hora de realizar esta conducta de procrastinación? Kenny quizás tiene alguna pregunta. Si deseas abrir tu micrófono. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, pienso que de alguna u otra manera nos vemos afectados, lo digo por experiencia propia. No sé si de pronto, es que llegué tarde porque tuve problemas con internet y no sé si antes de lo que nos estabas diciendo, también tiene mucho que ver en la parte emocional, en la pérdida de alguna persona. Yo sí a veces tengo trabajos y por estas razones he aplazado o no ha sido el momento como la motivación pues para uno seguir con los temas que tiene que adelantar o estudiar, en fin. Claro que sí, digamos que nuestro estado de ánimo juega un papel muy importante y lo hablábamos, sí, anteriormente, nuestro estado de ánimo, cuando de pronto nos sentimos bajos de nota, cuando estamos supremamente agotados, por lo general, este tipo de estados de la conducta y demás hacen que nosotros procrastinemos, hacen que nosotros tengamos este comportamiento de procrastinar, de aplazar, de dejar, de pronto de ver que lo demás pues ya como que pierde un valor o un sentido importante para nosotros. Y digamos que pues es importante darle o resignificar pues las tareas, entendiendo pues que como les explicaba en este momento, las consecuencias que tenemos al procrastinar, pues digamos que no son como muy agradables, pues va a incorporar en nosotros un sentimiento de culpa, de fracaso y demás, que junto con el estado en el que estamos experimentando de pronto de desasosiego por la pérdida de un ser querido y demás, se van a unir todos o se van a juntar todos estos sentimientos y pues van a entonces hacer que nuestro estado de ánimo se vea un poco más afectado, ¿verdad? Entonces sí es importante que de pronto, como lo mencionaba también Cristina al principio, tengamos como en cuenta todas aquellas actitudes y comportamientos que
que las identifiquemos y miremos qué es lo que nos hace procrastinar. Y ahora más adelantico vamos a hablar un poco de esto. Daniela dice que sí me genera mucho estrés y un poco de tristeza porque siento que me estoy volviendo irresponsable. Bueno, quizás no es que te estés volviendo irresponsable, sino que falta de pronto un poco de organización en tus tareas, en la realización de las tareas, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí más adelante, o bueno, les voy a empezar a hablar de pronto de algunas pautas que de pronto podemos tener en cuenta a la hora de cuando veamos que estamos realizando, llevando a cabo este tipo de comportamientos y actitudes. Entonces, una primera pauta es plantear metas pequeñas. Si de pronto nosotros vemos que tenemos una meta muy, muy, muy grande, dividir esa meta grande en metas pequeñas hará que pues incremente nuestra productividad y que podamos crear como rutas con elementos de acción más claros que nos puedan llevar al cumplimiento de esa meta final, ¿verdad? Entonces es el llevar a cabo esa grande meta o esa meta final en pequeños pasos. También tenemos otra pauta que tenemos de pronto que podemos implementar o tener en cuenta, es crear estrategias, identifica el patrón, que es como lo que hablábamos ahora. Toma apuntes de tus actividades diarias, identifica qué tipos de tareas te dan más placer y el por qué. Analiza y crea, digamos que nuevas estrategias para disminuir los malos hábitos y dar paso pues a unos nuevos hábitos. Entonces vamos como de pronto a tener un diario en el cual podamos escribir como lo que realicemos diariamente, lo que nos decía también Cristina, tener en cuenta de pronto cuántas horas estamos pasando con el celular, en las redes sociales, chateando y demás. Y de esta manera vamos a como identificar aquellos pequeños actividades diarias que nos están realmente haciendo o llevando a la procrastinación. Y en esa medida, cuando las identifiquemos y las tengamos claras, pues vamos a poder entonces reemplazarlas por las actividades que realmente pues deben de tener el tiempo necesario para no procrastinar. Tenemos también entonces gestiona tu energía y no tu tiempo. Es importante entonces realizar actividades en los momentos en los que no nos sintamos agotados, no nos sintamos de mal humor y pues de esta manera entonces las probabilidades de aplazar pues digamos que disminuirán, ¿verdad? Cuando no estemos agotados, cuando después de una larga jornada de trabajo realmente pues estamos ya que no damos un peso más, perdón la expresión, de pronto pensarlo para el día siguiente o cuando realmente no estemos agotados, para que podamos pues dar como el 100% de nosotros en las actividades. También tenemos entonces evitar los distractores. Hablábamos muchísimo de esto, hemos hablado muchísimo de esto durante el taller. Cuantos más distractores hayan, pues evitarán que podamos llevar a cabo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces sería importante de pronto mantener el celular con las notificaciones y el acceso a internet desconectados. De pronto apagar el televisor. Si de pronto a muchos les funciona realizar las actividades con música porque nos relaja, porque nos permite más energía, porque nos abre la mente, bueno, X o Y, de pronto entonces poner en acción esa tarea, pero sí evitar al máximo que el celular, de pronto buscar un espacio en donde realmente estemos solos para que podamos nosotros entonces llevar a cabo estas tareas. Paula, ¿quieres preguntar algo? ¿O aportar? Sí, ya, que no había entendido el micrófono.
Espérame, a ver si me escuchan bien. Es que tengo una pregunta. Por ejemplo, yo por el trabajo llego súper cansado. Digamos que si bien sí podía hacer X o Y actividad, la energía no me da y tengo algo que no sé si influye en el tema de procrastinar y es que soy un poco perfeccionista, entonces me estresa la idea como entregar algo a medias o no informarme muy bien antes de entregar algún trabajo o cualquier información, entonces digo no, mañana saco un espacio en el día y lo hago. Y pues así se van corriendo, por ejemplo, los días con mis actividades y se va corriendo esa responsabilidad. Ok, sí, hablábamos anteriormente al principio acerca del perfeccionismo, que es como uno de los factores que hacen que nosotros procrastinemos, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante de pronto poner en práctica alguna, más adelantico les voy a hablar de una como estrategia que se puede aplicar para este caso cuando también de pronto nos sentimos como muy cansados, cuando tenemos como estos comportamientos de perfección, de que si no lo entrego que si no lo realizo como yo quiero, entonces no lo hago y aplazo y aplazo y aplazo. Entonces, sí, el perfeccionismo es uno de los factores bien importantes. Y sí o sí, pues tenemos que también tratar de crear esos espacios o de generar esos espacios en los cuales nosotros podamos llevar a cabo, así sea de 20 minutos, de ir realizando si vemos que, por ejemplo, hay que presentarlo el lunes, pero entonces tenemos entre hoy y mañana para realizar, bueno, la tarea, entonces, no, realmente ya hoy no estoy cansada, hoy no estoy trabajando, vamos a disponer entonces del tiempo que tú digas unas 2 horas, me voy a concentrar en esas 2 horas, voy a evitar los distractores, voy a alejarme de todo para que pues de esta manera pues no sigas postergando pues tus tareas y tus responsabilidades, ¿verdad? Pues es como eso. También tenemos entonces otra pauta que es usar herramientas agradables. De pronto entonces no pretender hacer todo con una hoja de papel y un lápiz o un esfero, así básicamente, sino implementar o descargar o tener en el computador o en el lugar en donde estemos realizando pues la tarea o las acciones, las responsabilidades, herramientas atractivas que puedan ayudarte a iniciar con más ganas una determinada tarea, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas cosas, hay muchas herramientas y la tecnología hoy en día pues nos facilita como un poco esto. También entonces podemos encontrar o entender que recordar que por qué no queremos procrastinar, ¿verdad? Entonces, dejar las cosas para más tarde, digamos que no solo nos puede producir un trabajo de escasa calidad, sino que también va a tener nuestro tiempo libre con un sentimiento de miedo, quizás de culpa, relacionados con la tarea a la que estamos dejando de hacer. Es importante que nos acordemos de pronto de esas consecuencias negativas de las que hablábamos anteriormente cuando necesites alguna motivación para dar comienzo y finalización a las tareas, ¿verdad? Entonces, pensar antes de recordar, antes de procrastinar, no, tengo que realmente realizar esta tarea porque quizás más adelante me voy a sentir culpable, voy a sentir lo que decía nuestra compañera aquí, que se sentía de pronto que no, que era irresponsable y demás. Entonces esos sentimientos de culpa, traerlos como esos sentimientos o traerlos a nuestra memoria y recordar que si procrastinamos, pues va a empezar a generar como todos estos sentimientos. No pienses que todo tiene que ser perfecto y va pues muy encaminado al perfeccionismo del cual nos han hablado ustedes.
Pues dado que cuando nos proponemos una tarea, por lo general resulta ser un poco realista o con muchos altos niveles de satisfacción que de pronto no vamos a poder cumplir cuando o ejecutarla cuando creemos que tiene que ser perfectamente realizada esta tarea. Simplemente hay que pensar que esta tarea debe estar hecha, bien hecha, sí, pero no perfecta. Y de pronto tener en cuenta entonces o elegir algunas estrategias cognitivas de pensar con las que nos identifiquemos o con las que te identifiques, escribirlas en un cuaderno para practicar cuando sea necesario. Esto entonces es importante también tener en cuenta que hay que implementar algunas horas de trabajo mucho más cortas. Digamos que no es fácil dar comienzo a una tarea cuando trabajamos con un tiempo limitado, ¿verdad? Entonces hay que pensar en la posibilidad de pronto de adquirir o acceder a algunas técnicas. Una de ellas puede ser la técnica Pomodoro, que ha sido creada para realizar trabajos de manera por unos intervalos de tiempo. Estos intervalos de tiempo son como de 25 minutos en donde realmente tú te vas a concentrar sin ningún distractor, sin nada pues que vaya a interrumpir nuestra tarea, así supremamente concentrados en la realización y en la ejecución de esta tarea y vamos a descansar. Entonces unos 5 minutos entre estos intervalos de tiempo de 25 minutos. Entonces pueden ustedes de pronto poner el celular, quitándole pues como todas el ingreso de notificaciones y demás, solamente lo ponen como en el cronograma, ponen un intervalo de 25 minutos en el cual pues ustedes se concentren en realizar esa tarea y que les timbre a los 25 minutos. Cuando les timbre, entonces hacen una pausa de 5 minutos, se levantan, caminan, van y toman algo, comen y demás. 5 minutos, no se pueden pasar más, y vuelven y dan inicio a otros 25 minutos. Y hasta que pues den como por finalizada entonces la tarea o el trabajo que estén realizando. Esa es como una de las técnicas importantes que están adquiriendo ahora pues como las personas, ¿verdad? Bueno, por aquí Álvaro nos dice, los invito a descargar la extensión Pomodoro para el navegador Chrome. Es una herramienta útil y la pueden programar. Sí, esa se puede descargar o como les digo, con el cronómetro en el celular o en el reloj, bueno, como ustedes consideren, esa la pueden aplicar. También sería entonces importante poner algunos recordatorios, ¿nos podrías compartir el link, por favor? Dice Daniela, le dice Álvaro que si nos podrías compartir el link de la extensión Pomodoro. Te agradecería, Álvaro, si de pronto lo tienes por ahí, que nos lo puedas compartir. Muchas gracias, dices que sí. Bueno, y una de las últimas pautas que podemos tener en cuenta es poner recordatorios. Entonces, esto pues como para aumentar nuestras probabilidades de dar comienzo a la tarea, ¿verdad? Y pues de esta manera entonces va a ser muchísimo más difícil de ignorarla. Entonces poner una alarma, por ejemplo, apuntarlo en una nota como en Post-it, así en el computador o en la nevera o en donde sea visible para ustedes. De pronto si tienen un tablero, apuntarlo en un cuaderno en donde ustedes lleven como todas sus notas, en un calendario, o decirle a alguien que realmente nos recuerde, algún familiar así muy allegado a nosotros, que nos recuerde que necesitamos o que debemos dar inicio a esa tarea. Entonces, bueno, estas son como las pautas que de pronto podemos poner en práctica para que dejemos de procrastinar un poco y tengamos entonces en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestras tareas y nuestras responsabilidades. Gracias, Álvaro, por compartirnos el link, a Diego también.
Bueno, no sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. Les vamos a compartir un pequeño video también con una pauta. ¿Alguien quiere participar? ¿Decir algo? Imagina el siguiente escenario. Estás leyendo un libro o viendo un documental y la información es tan inspiradora que te encuentras muy motivado a transformar tu vida. Disculpen, por favor, me confirman si están escuchando el video. Sí, señora. Gracias. A partir de ese momento, te dices a ti mismo que todo va a cambiar. Vas a levantarte más temprano, tendrás más disciplina, completarás los objetivos que has estado postergando y te asegurarás de que con tus acciones vas a promover el cambio. Al otro día, llegan las horas de la mañana, pero no te levantas temprano, no tienes más disciplina y sigues postergando las cosas, esperando a que algún día tu yo futuro pueda conseguir las cosas que hasta ahora tu yo presente no ha logrado. No hacer lo que dices que vas a hacer es lo que no te deja avanzar y te mantiene estancado. En este video te propondré un truco psicológico que te puede ayudar a desarrollar el hábito de hacer las tareas que prometes. El primer problema que nos encontramos cuando vamos a desarrollar una tarea es nuestra incapacidad para comenzar con ella. A pesar de que lo prometiste, no quieres hacerla. Esto puede suceder por dos razones. La primera es porque te sientes incómodo con el solo hecho de tener que realizarla. O segundo, porque deseas hacer otra actividad, como ver la televisión, completar una tarea menos importante o incluso revisar tu celular. El primer paso para dejar de procrastinar es reconocer lo que estás sintiendo y saber que no tienes deseo de hacer las cosas o que simplemente quieres hacer algo diferente. Cuando te suceda eso, pregúntate lo siguiente: ¿qué es más poderoso? ¿El deseo de hacer otra actividad o evitar a toda costa la tarea que tengo que realizar porque va a ser incómoda y frustrante? Al hacerte esta pregunta, puedes ser consciente de lo que te sucede. Saber esto es clave antes de tratar de resolver el problema. Una vez sabes qué es lo que pasa cuando vas a procrastinar, puedes tomar acciones para resistir este impulso. Un truco psicológico que te puede ayudar a combatir la postergación es convencerte a ti mismo que solo dedicarás 5 minutos a la tarea que tienes que hacer. Solo tendrás ese pequeño periodo de máxima incomodidad antes de tomarte un descanso. Decirte a ti mismo que gastarás únicamente 5 minutos para realizar esta tarea será suficiente para que empieces. Después de todo, cualquier persona puede hacer algo por 5 minutos, sin importar qué tan incómodo, aburrido o frustrante pueda llegar a ser. Sin embargo, una vez comienzas, lo más probable que va a suceder es que puedas continuar con tu tarea por más tiempo sin querer tomar el descanso. La razón por la que esto sucede es porque muchas veces ese impulso de no querer comenzar no dura mucho. Si empiezas a trabajar e ignoras los potentes distractores que se interponen en tu camino, solamente tomará unos cuantos minutos para que esa sensación de incomodidad desaparezca. Por ello, si tu problema es iniciar tus tareas y eso te hace postergar todo el tiempo, este truco te puede ayudar a eliminar este primer obstáculo y a poder hacer lo que dices que vas a hacer sin incumplir tus promesas. La información de este video fue inspirada en un apartado del libro Ultraaprendizaje, escrito por Scott Young. Bueno, ¿qué tal les parece esta otra pauta o técnica para poner en práctica? Estuvo muy buena, a mí me motivó muchísimo y sí, tienes razón, a veces uno
dedica más espacio y tiempo en otras cosas que en lo que uno tiene que concentrarse para seguir adelante y cumplir sus metas y sus propósitos. Pienso que me falta compromiso, no todo es culpa mía, también el entorno que me rodea y sí, uno a veces deja sueños, metas y cuando uno se da cuenta, lo digo por experiencia propia, eh, nunca es tarde. Lo único que sé decir es que nunca es tarde y y que toca seguir y que para ser grandes y esforzarnos hay que tener prioridades. Gracias, Kenny. Así es. Y Delany Nos por alegra un acá. montón que nos hayas acompañado. Sí. Delany lo que dice también es clave y es el tema del impulso, ¿no? O sea, ella dice que, por ejemplo, lo que es más desafiante lo hace al primer momento del día. Claro, porque en el primer momento del día se supone que de pronto es cuando tenemos más energía, ¿cierto? No estamos agotados por las otras cosas de nuestra cotidianidad, entonces lo que nos cuesta más o lo que nos resulta más difícil, tratamos de hacerlo en cuanto ya arranca el día como primera actividad. Y miren que el video hablaba de eso y es como agarrar el impulso para hacer algo. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Empezar a realizar la actividad, a veces es lo que más cuesta. Cuando ya la empezamos a hacer, como que de pronto ya nos enganchamos y lo que decía ahí, ya llevo haciéndola 5 minutos y ya como que esa sensación de pronto de desagrado que me generaba o me producía antes de hacerla empieza como a mermar y ya empiezo como a encontrar un poco de gusto en lo que estoy haciendo. Entonces puede también funcionar hacer esas cosas que de pronto no nos resultan tan satisfactorias, tratar de hacerlas en el primer momento. De pronto no podemos, pero entonces hacer o tomar la estrategia de los 5 minuticos, es decir, esto lo voy a hacer solamente 5 minutos y nos puede, lo que decía ahí, o sea, arrancar, nos da como ese impulso y nos puede ayudar a que, bueno, no sean 5 minutos, sino que sean 10, sino que sean 15, sino que sean 20, etcétera. Entonces, les damos las gracias a todos por haber participado en este espacio. Yo les voy a compartir nuevamente la encuesta del videotaller para que nos colaboren diligenciándolo. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Esperamos que el espacio haya sido nutritivo para todos ustedes y como les dijimos, pues estos espacios los construimos entre todos. Si alguien más quiere realizar algún aporte, quiere realizar algún comentario, adelante, está abierto el chat y el micrófono. 2 minuticos y ya damos por concluido. Kenny, gracias a ti por acompañarnos, gracias por participar en estos espacios. Brian, igualmente. Andrés, a Diego, a todos los, Álvaro, todos los que participaron, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora,